Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Aquí estamos con mucho calor. Sí, 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 así estamos, pero. Profe, ahí le acabo de dejar el anfitrión de la sala, ¿bien? Bien, perfecto. Listo, profe, me retiro entonces si le parece. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Bueno, somos 28 conmigo, 27 alumnos. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿le parece? Ok, profe. Bien, voy a compartir, voy a compartir pantalla. Bueno, este, continuando a ver, con la parte que corresponde, a ver, a la unidad número 2. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Fíjense ustedes en el tema número 2 de evaluación de formaciones. Está, ¿no es cierto?, luego de lo que vimos, ensayo del transitorio para pozos de petróleo, fluencia, build-up, o sea, recuperación de presión, daño de formación, efecto pelicular, skin effect, eficiencia de flujo, modificación para pozo de gas, o sea, fluidos compresibles, ensayo isocronal modificado y de contrapresión flow to flow para pozos de gas y petróleo. Así que vamos a estar viendo todo lo que es
ensayos de pozo, entonces lo que está asociado a la evaluación de las formaciones productivas, ¿sí? Y bueno, para ello vamos a compartir la primera pantalla, vamos a ir, digamos, vamos a comenzar, como les gusta comenzar a la mayoría de los textos los textos en inglés, comienzan primero con lo que son el back pressure test, el flow after flow, y luego sigue con el drawdown y el build up, ¿no? Que son el de fluencia y el de recuperación de presión. Así que vamos más o menos siguiendo esa línea. Comenzamos entonces con una introducción y algunos conceptos sobre los ensayos FAF e isocronal en pozos de petróleo. Estoy emitiendo, gente. Bueno. Somos 37. Bien. ¿Están viendo, no, la pantalla? Sí, profe. Bien. Los ensayos de producción tienen como objetivo relacionar el comportamiento de un pozo en función de la presión de fluencia a una presión media de reservorio. Los ensayos de los pozos gasíferos son conocidos como ensayos de contrapresión, ya que permiten predecir el comportamiento de caudal y presión y la presión de fluidos, produciendo una contrapresión al gas dentro de la cañería, utilizando boquillas en el árbol de suquencia. Lo que se hace es, en superficie, lo que ustedes muchas veces han visto como choke en la salida del Christmas Tree, no son ni más ni menos que válvulas que alojan en su interior una boquilla con orificio fijo o una válvula de orificio regulable. Generalmente la mayoría de los pozos gasíferos acá en la zona, el Christmas Tree tiene doble salida lateral. En una salida lateral está el orificio regulable y en el otro está el orificio fijo. Generalmente se utilizan equipos Cameron para cuando las presiones eran de 5.000 o 10.000 psi para pozos que podían tener una estática hasta de 400 kilos. Y últimamente todo lo que es Campo Durán, las últimas campañas de perforación se han montado, se han instalado Christmas marca MMA, Motomecánica Argentina, son marcas nacionales de buena calidad, sí, de muy buena calidad, pero lo mejor que hay es Cameron, ¿no? Que son americanos. Entonces lo que se hace es, cuando hacemos ensayos de gas, de contrapresión, lo que hacemos es vamos variando los orificios, ya sea en forma creciente o decreciente, ¿no? Y eso va generando una contrapresión sobre la formación. Después se graficarán los resultados, ¿no? de la presión dinámica de fondo, presión dinámica de boca, versus caudal de fluido producido en superficie, salvo que, ¿no es cierto?, la compañía pueda bajar con un Warley y haga un test de producción, ¿sí? Pero por lo general lo que se hace es se monta en la superficie un separador test, los líquidos se mandan a un tanque en la locación y el gas se manda a la planta y se van midiendo a la entrada de la planta o por diferencia en el puente de medición de gas en la parte de entrega de gas en condiciones
venderse, ¿no? En condiciones de venta. Entonces se van con los distintos choke, que básicamente digamos, cerrar un poco más la válvula de orificio regulable o ir cambiando la sección de pasaje de los orificios, lo que va a generar la contrapresión a la producción de fluido, ¿no? Entonces después se realizará un cálculo y se elegirá, ¿no es cierto?, cuál es, en términos de producción de fluido hidrocarbonado y en términos de producción de agua, de tal manera que por querer producir mucho hidrocarburo, estemos produciendo mucha agua y se nos venga el agua de manera prematura, de manera temprana. Entonces lo que generalmente se hace, se elige un orificio para tenerlo, ¿no es cierto?, contrapresionado, si bien es cierto que no se consigue la mejor producción, pero se consigue optimizar los tiempos de productividad del yacimiento, ¿no? Ustedes saben que esto es muy importante, ya que prolongando los tiempos de producción, yo voy a tener una mejor tasa de recuperación del petróleo originalmente in situ, o del gas y del petróleo originalmente in situ. Ahora, se define el potencial absoluto de flujo, el AOF, ¿sí?, como el caudal que el pozo produce a una contrapresión de 0, ¿sí? O sea, mandando, por ejemplo, digamos, en términos prácticos sería bajando la presión del separador a 0, cosa que no es posible, salvo que nosotros estemos venteando el gas, por ejemplo, en la locación, ponemos el separador en presión de unos 100 o unos 200 gramos, medimos el caudal de gas, pero con esa presión el gas no puede entrar a ningún sistema. Entonces lo que generalmente se hace es se lo ventea al ambiente. Pero como hoy en día existen muchas regulaciones ambientales, entonces no es posible, salvo que, en condiciones de contingencia, por ejemplo, necesitemos hacer algo. O sea, no puede quedar como algo continuo. Sí se puede estar relacionado esto a un ensayo, ¿no? Realmente el ensayo, lo que se puede lograr si no se tiene el separador es abrir a una línea, ¿no es cierto?, que sale del clima tree y que va al flow line, digamos, antes de ingresar al flow line que lo lleva a la planta, lo que se hace es, se monta una línea se llama una línea de venteo que va a una pileta de campo, una pileta que está, bueno, que tiene unas dimensiones y tiene una configuración para que no impacten los fluidos cuando salgan por el caño hacia el ambiente, no se produzcan incendios, contaminaciones. Entonces lo que se hace es que mandan los fluidos a esta fosa de quema, y de esa manera, ¿no es cierto?, se puede medir de alguna manera con una contrapresión 0. Pero generalmente esta maniobra está relacionada más que nada a operaciones de limpieza del pozo, ¿no? Cuando se tiene una columna de líquido en la cañería vertical y se la quiere ayudar a sacar, ¿no? El hecho de tener mayor delta P entre la presión dinámica de fondo y la superficie, que es máxima cuando la presión de boca es 0, entonces eso ayuda a sacar la mayor cantidad de líquido que puede estar generando una contrapresión importante sobre la formación, no permitiéndole que produzca lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Bueno, pero esto es muchas veces es propio de la madurez de los yacimientos, y otras veces también tiene que ver con el tipo de explotación. Entonces, el potencial absoluto se define como el caudal que el pozo produce una contrapresión de 0, o sea, sin ningún orificio opuesto. Lo que generalmente sucede es que cuando se quiere producir al mayor caudal, pero mandando el gas por un separador y después a la planta,
lo que se hace es se baja lo máximo posible la presión del separador y luego se manda, ¿no es cierto?, recién a la planta, ¿no? En ese caso, para que eso ocurra, la válvula generalmente, las válvulas tienen como máximo, por lo general, ¿no? Las válvulas que se utilizan acá tienen orificio máximo, o sea, abierta total, son 2 pulgadas, o sea, 50.8 milímetros de orificio de pasaje. Entonces, abriendo totalmente la válvula de producción, la válvula que deriva hacia la planta, puede pensarse en una condición AOF, ¿no? Si bien no es obtenido en forma directa en el ensayo, pero es de gran utilidad para comparar con otros pozos, permite realizar esquemas de optimización de los sistemas de producción, y es una guía para las autoridades regulatorias para establecer el máximo caudal permitido. Sí, o sea, hoy por hoy las autoridades regulatorias están presentes y están controlando, ¿no es cierto?, de que no se abuse, ¿no es cierto?, la explotación de los yacimientos, porque, digamos, el hecho de que el yacimiento quede sin producción en el menor tiempo posible, eso también perjudica, ¿no es cierto?, a todo el sistema recaudatorio del Estado, porque se acaban las regalías, ¿no? Entonces, el Estado interviene y le dice, ¿no es cierto?, a las compañías operadoras: mira, este es el máximo caudal por el cual vos podés producir el pozo, ¿sí? Quizás en el pasado esto no ocurría, pero hoy sí ocurre. En realidad, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces esto no ocurre porque el país, lo que es el sistema de abastecimiento de gas, el país está alimentado, ¿no?, con todo lo que necesita la industria, todos los sistemas, todas las industrias con el caudal que se está produciendo, ¿no? Digamos, en el último tiempo tuvo todo lo que es Vaca Muerta y lo que está cerca, estuvieron con el Shell y el Gas, estuvieron ingresando, ¿no?, un caudal importante al sistema, pero no alcanza, ¿no? No alcanza, entonces esta tercera guía para establecer un máximo caudal permitido muchas veces no se cumple porque siempre está el sistema deficiente de gas, ¿no es cierto? Y esto sería para una situación de sobreabundancia. En los primeros tiempos, haciendo un poco de historia, ¿no?, en los primeros tiempos un pozo ensayado era ensayado abriéndose completamente a la atmósfera, midiendo el caudal, el cual fue denominado potencial absoluto, lo que decíamos recién, ¿no? Este método pronto fue desechado porque se reconoció que el potencial dependía del diámetro del tubo, ¿sí? A mayor diámetro del tubo, mayor potencial. Los pozos se dañaban por el water coning, o sea, el avance del agua temprano, y movimientos de arena debido a la gran velocidad del movimiento de los fluidos, lo cual podía producir la caída de arena en la zona del sistema productivo, y cuando caía, ¿no es cierto?, y quedaba dentro o en el interior de la vena del flujo, de la corriente de flujo, esta arena es arrastrada y, bueno, generalmente cuando es alta la velocidad, esta arena puede producir unos fenómenos erosivos importantes, ¿no? Importantes a importantísimos. Entonces se fue desechado por estos problemas, además se gastaba mucho gas. Posteriormente Pierce y Rowling desarrollaron el back pressure
¿Se desconectó el profe? Sí, parece que sí. El mundo creo que lo tiene transmitido. Se le cortó, sí. Voy a esperar a ver si me pide admitirlo. Hola. Estoy de vuelta. Hola, profe. Sea. Tuve esos cortes muy característicos de acá. Servicio pésimo de internet. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí. Bien. Bien, perfecto. A ver, volvemos a... Bueno, entonces después decíamos que Peirce y Rowling desarrollaron el ensayo de contrapresión. El pozo se hacía producir por distintos caudales hasta la estabilización, y luego se graficaba la diferencia de los cuadrados de presiones, que es la diferencia entre la presión, el cuadrado de la presión del reservorio y el cuadrado de la presión dinámica del fondo versus el caudal. Obteniéndose, digamos, en un sistema de doble coordenadas, coordenadas doble logarítmicas, log-log, un gráfico log-log, se obtenía una recta. El inconveniente para este método era que requería un tiempo de estabilización largo, cuando la permeabilidad del reservorio era baja. O sea, inicialmente funcionaba bien para yacimientos de alta permeabilidad, ¿sí? Pero cuando ya la permeabilidad era baja, ¿cuál era el problema? Que requerían largos tiempos de estabilización, ¿no? Entonces, el hecho de tener un largo tiempo de estabilización hacía que, ¿no?, que el método fuera en realidad bueno, pero, ¿no?,
se necesitaba mucho tiempo para obtener buenos resultados. Entonces, como solución a este problema del ensayo de contrapresión, en 1955 se escribió el ensayo isocronal, en el cual se hacía producir el pozo a diferentes caudales por periodos iguales de tiempo, sin esperar la estabilización, ¿no? Que era, digamos, un requisito básico del ensayo de contrapresión, comenzando cada flujo en condiciones estáticas. Un caudal se extendía hasta la estabilización. El método de análisis era similar, graficando los valores no estabilizados y trazando una recta paralela por el punto estabilizado. Posteriormente se presenta el ensayo isocronal, modificado, ¿sí? Que básicamente era igual al anterior, salvo que los periodos de cierre y apertura eran de la misma duración. El ensayo isocronal, lo único que coincide es que los tiempos de producción eran iguales, ¿sí? Y generalmente los tiempos de cierre no. O sea, porque se esperaba, digamos, una estabilización sin llegar a estabilizar, digamos, totalmente, y se producía al caudal siguiente. En cambio, en el isocronal modificado directamente, lo que se hace es que se hace coincidir los tiempos de producción con los tiempos de cierre. Y este ensayo es el que se utiliza en la actualidad. Estudiando los trabajos de Vogel-Fedkovich, notó que los pozos que producían por debajo del punto de burbuja deberían tener un comportamiento como el de un pozo de gas, o sea, un sistema saturado, ¿sí? Un sistema saturado y que a menor presión, por ende iba a tener una mayor saturación de gas y por ende también una permeabilidad relativa al gas respecto del oil. Fedkovich pensó que estos pozos, productores de petróleo, podían tener un comportamiento similar a un pozo de gas. Esto significa que la relación, entonces, presión, ¿no? La misma relación que hablábamos recién, la diferencia de cuadrado entre la presión de reserva y la presión dinámica de fondo versus caudal, debería representar una línea recta en un gráfico log-log con un exponente cercano a la unidad. Las curvas de contrapresión para pozos de petróleo siguen la misma forma general que los pozos de gas. Es decir, el caudal, ¿sí?, es igual a un índice de productividad, ¿sí?, J sub O, perdón, de petróleo, por, ¿no?, esto que era propio de los pozos de gas, ¿no? La diferencia entre las relaciones entre los cuadrados de la diferencia entre la presión de reservorio y la presión dinámica de fondo elevada a un exponente n, donde ya vamos a ver qué es el exponente n. Pero digamos, nosotros acá tenemos una ecuación, una igualdad, donde podemos ligar, ¿no?, o relacionar caudal versus, ¿no?, los cuadrados, la diferencia de cuadrado de las presiones, que es típico de un yacimiento de gas. J0 representa el índice de productividad en barriles por día por cada P6. Luego de analizar los resultados de ensayos de pozos de petróleo en un número mayor de 40, ¿sí?, se encontró que el exponente n está entre 0,5, 68 y 1. Esto concuerda, ¿no?, muy próximo con los valores encontrados para n para pozos de gas, ¿sí? O yo les traigo un poquito la memoria, ¿no? O sea, va desde un flujo laminar a un flujo, ¿no?, a un flujo turbulento. El factor va de un coeficiente característico de un flujo laminar hasta un flujo totalmente turbulento. Luego él, o sea, Fedkovich, customizó la presentación gráfica de los resultados en la forma de Q sub O, ¿sí?, caudal de petróleo, versus la diferencia de presión al cuadrado, que es esto, ¿sí?
Y encontró que resulta bueno para representar tanto a pozo de gas como de petróleo. Fekovi presentó luego la figura 1.63, la cual muestra la curva de referencia de Vogel con las correspondientes ecuaciones para el flujo isocronal. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos presión adimensional, ¿sí? Caudal adimensional. Nosotros veíamos, ¿no es cierto? Si esto va de 1 a 1 y es una línea recta, ¿no? Acá tenemos lo que nosotros llamamos el IP, ¿no? El IP, y que la fórmula o que la ecuación que liga el IP es esta, ¿no? Que el caudal es igual al índice de productividad por la diferencia entre la presión del reservorio y la presión dinámica de fondo, ¿sí? Ahora, si el yacimiento era saturado, esto es para yacimiento subsaturado. Para yacimiento saturado, ¿sí? Esta que está acá, la segunda es la curva característica de Vogel, ¿sí? Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, que esta curva tiene un desarrollo curvo, no es una recta, sino un desarrollo curvo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros sabemos, ¿no?, que la ecuación que define esta curva es igual al caudal adimensional, QO sobre QO máximo, es igual a 1 menos, ¿sí? 0,8 de la relación entre la presión dinámica de fondo y la presión de reservorio, menos 0,2 por la presión, la diferencia de las presiones al cuadrado, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, paralelamente, Fekovi adicionó, ¿no es cierto?, adicionó estas dos ecuaciones, ¿no? Estas dos curvas, que también están ligadas a dos ecuaciones, que son esta y esta, ¿no? Esta es para un coeficiente igual a 1, ¿sí? Para un n igual a 1, y este para un n igual a 0,5, ¿sí? Ya después vamos a ver cuál es flujo turbulento y cuál es flujo laminar, ¿no? Pero nosotros podemos ver, ¿no?, que a medida que, por ejemplo, estamos relacionando yacimientos de gas o yacimientos de petróleo, ¿no?, de bajas permeabilidades, y que Fekovi se encargó de demostrar una relación entre el caudal y la diferencia la diferencia cuadrática de las presiones, o sea, el delta P, ¿sí? Estas son las dos curvas, y estas son las ecuaciones que ligan caudal y presión, ¿no?, presión cuadrática, elevadas a dos coeficientes distintos, ¿no?, que son el mínimo y el máximo. El ensayo convencional o de contrapresión se basa en la siguiente ecuación, ¿no?, que Q es igual a C por el cuadrado de la presión estática, la presión de reservorio, menos el cuadrado de la presión dinámica de fondo elevado a un coeficiente n. Ahora aparece un coeficiente c, ¿sí? Entonces, lo que hace acá, ¿no es cierto?, es separa esta diferencia de cuadrado entre las presiones y la define en términos de c y en términos de q, ¿no? P es la presión estática en estado pseudoestacionario, ¿sí?, que es una característica que vamos a ver, ¿no?, que todos estos ensayos son en estado pseudoestacionario. N indica el régimen de flujo. Si n es igual a 1, es un flujo laminar, ¿no?, donde se cumple que el cambio de presión respecto a radio en un sistema cilíndrico toma el valor de 0,5. El régimen, si toma el valor de 0,5, el régimen es turbulento. Entonces, si n es igual a 1, flujo laminar; si n es igual a 0,5, el régimen es turbulento. Puede decir que n varía entre 0,5 y 1. ¿Sí? Ok. Encontré esto en internet sobre qué.
no me deja en paz Siri. Este ensayo entonces se utiliza cuando la permeabilidad K es alta, de tal manera, ¿no?, que se espera entonces alto caudal, rápido estabilización y rápida limpieza en la puesta en producción, ¿no? O sea, este ensayo, el convencional o de contrapresión, se utiliza cuando la permeabilidad K es alta, ¿no? Estamos hablando de valores de K arriba de 100 milidarcy aproximadamente, ¿no? Valores altos de permeabilidad. Un resumen de pasos del ensayo. Se determina Q ¿no es cierto?, y la diferencia de presiones, la diferencia cuadrática de presiones. Se grafica en un gráfico log-log, ¿sí? En el eje de ordenada tenemos la diferencia cuadrática de las presiones, y en el eje de abscisa el logaritmo de Q. La pendiente de la recta será el inverso de n, ¿sí? Es decir, que n es la inversa de la tangente de la recta, ¿sí? Esto es así y es válido para cuando tengamos que encontrar el valor de n analíticamente. Entonces, cuando despejemos n, ¿sí?, hacemos n igual a 1 digo la tangente, entonces cuando hagamos ordenada y abscisa, tenemos que cambiar. Cuando encontramos la tangente del ángulo, tenemos que cambiar, ¿sí? Tenemos que cambiar los que numerador en el denominador y el denominador en el numerador. A través de la ecuación o expresión se determina la constante C, fíjense en ustedes, ¿sí? La constante C, que básicamente, ¿no?, es la intersección, ¿no?, de la recta con el eje de abscisa. C y N deben ser renovadas en forma periódica, ya que no es una situación estática. En el gráfico aparece cierta curvatura, digo que con el caudal alto, el régimen es turbulento, o sea, menor que 1. Y cuando el caudal es bajo, el régimen es prácticamente laminar, ¿sí? O sea, digamos que el pasaje, ¿no? El pasaje y eso se da también en las pérdidas por ejemplo, en las pérdidas por fricción en sistemas gasíferos, ¿no? Cuando uno va a analizar la caída de presión por fricción versus el caudal, generalmente no es cierto?, una curva perfecta, sino que hay, ¿no es cierto?, algunas imperfecciones acá que son propias de la transición de un régimen al otro, ¿sí? Bueno, veamos el ensayo isocronal. Isocronal es iso igual cronos tiempo, tiempo iguales de flujo. Está basado en la teoría de que a tiempos iguales de flujo se afecta el mismo volumen del reservorio independientemente del caudal de fluencia, ¿sí? Este ensayo fue propuesto como una forma de determinar el potencial del pozo, el AOF, en reservorios de baja permeabilidad que requieren un largo periodo de tiempo para su estabilización. Al menos un punto estabilizado se requiere para poder evaluar el coeficiente C. Procedimiento, eso lo vemos ahora en el gráfico, procedimiento: abrir el pozo con un determinado orificio por un periodo de tiempo durante el cual se deberá medir el caudal y la presión. Bueno, lo que se hace generalmente es anterior al ensayo, se hace un programa de orificios, ¿no? Cosa de que cuando la gente se moviliza hasta el pozo, hasta la boca del pozo, ya tienen todos los orificios que se van a colocar y los tienen, ¿no es cierto?, en el orden en el cual se van a cambiar, ¿no? Segundo punto, se cierra el pozo, ¿no? Primero entonces colocamos un orificio,
y durante un cierto periodo de tiempo ponemos el pozo a producir, midiendo caudal y presión. A continuación cerramos el pozo hasta que la presión recupere los valores de la presión del reservorio. Tercer punto, abrimos el pozo a un caudal mayor que el anterior, o sea, orificio creciente u orificio más grande, y medimos, ¿no es cierto?, caudal y presión similar en el punto 1. A continuación cerramos el pozo hasta que se retome la presión del reservorio, y repetimos dicho procedimiento por 3 o 4 orificios. O más orificios, según lo determinen, ¿no es cierto?, el acuerdo que hay entre la gente del reservorio y ingeniería de producción. En el ensayo por el último orificio, se deberá alcanzar las condiciones de estabilización. Esto podría durar horas o días, dependiendo de la permeabilidad del reservorio, ¿sí? Como acá estamos trabajando, ¿no es cierto?, con reservorio de baja permeabilidad, lo más común es que nos tome, ¿no?, de 2 a 3 días la estabilización. Finalmente, este ensayo puede ser seguido por un periodo de cierre del pozo, el cual puede ser de 24, 48 o 72 horas, 1, 2, 3 o 3 días. El tiempo dependerá de la permeabilidad del reservorio y del radio que se requiera investigar, el radio de investigación, ¿no?, que irá, ¿no es cierto?, hasta la zona de Wellbore o hasta la zona de radio drenaje. En el siguiente gráfico se representan los caudales y los tiempos del ensayo. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos, ¿no? Entonces, tenemos caudal y presión versus tiempo. ¿Sí? Esto es tiempo, esto es tiempo. ¿Sí? Fíjense ustedes que estos son los tiempos de producción, los tiempos de fluencia. ¿Sí? Este es igual a este, es igual a este, es igual a este. Es decir, los tiempos de producción son iguales en el ensayo isocronal. ¿Sí? Y fíjense ustedes cómo se utilizan orificios crecientes, o sea, orificios de mayor diámetro en el programa. Entonces lo que vamos a tener son caudales crecientes, ¿no? Caudales crecientes. Y como esto se inicia generalmente con un pozo cerrado, ¿no? La presión, si esta es la presión del reservorio, ¿sí?, la presión al producir el pozo a un caudal 1 va a ir, ¿no es cierto?, bajando la presión, ¿no?, hasta que se estabiliza, ¿no? Se estabiliza, y cuando se estabiliza se mide el caudal 1 y la presión dinámica de fondo 1. Y eso es un par, ¿no? Ese es un par que se va a utilizar en la graficación de los resultados. ¿Sí? A continuación, ¿qué hace? Según la secuencia de ensayo, paso del método, se cierra el pozo. Entonces, se permite que el pozo recupere, fíjense, si esta es la presión del reservorio, se permite que el pozo recupere la presión del reservorio. ¿Sí? Recupera la presión del reservorio y se abre de nuevo el pozo con un orificio más grande que el anterior, ¿sí? Por lo cual la curva, ¿no?, la curva de caída, o sea, la curva de distribución de presiones es mayor, ¿no?, hasta que se estabiliza la presión y el caudal. Y se anota ese segundo par, presión dinámica de fondo 2, caudal 2. ¿Sí? Porque el caudal también se permite que, o sea, si se estabiliza la presión, también se acepta que el caudal esté estabilizado. A continuación, se cierra el pozo, se permite que el yacimiento o el pozo recupere la presión del reservorio, y de nuevo se abre a un caudal mayor que el Q2 y el Q1, significa con orificio más creciente que los dos anteriores, por lo cual la caída de presión es mayor todavía que los dos casos anteriores, ¿sí? Y, bueno, se permite que produzca con iguales tiempos que en los dos casos anteriores,
¿sí? Y a continuación el pozo se cierra, ¿no? Se cierra. Esto, fíjense ustedes que esto no necesariamente se espera que se estabilice, ¿sí? La presión dinámica de fondo. Lo que sí es un requisito es que luego del cierre del pozo, que el pozo recupere la presión, o sea, que haga un build-up, una recuperación de presión, hasta la presión del reservorio. Eso sí, digamos, es un requisito fundamental de este método. No tanto que se estabilice la presión dinámica de fondo y el caudal. Sí, la característica es que los tiempos de presión son iguales, pero fundamentalmente es que, ¿no? Cuando cerramos el pozo, luego de cerrado, la presión estática alcance la presión del reservorio. Y bueno, ponemos a producir según el último orificio, que producirá un caudal Q4, ¿sí? Mayor que Q3, 2 y 1, con lo cual, ¿no es cierto?, la presión dinámica bajará aún más que respecto de P2F3, ¿sí? Y por último, ¿no es cierto?, se deja el pozo abierto, ¿no?, en un caudal extendido, ¿sí? Caudal extendido esperando la estabilización. Este es, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién, de 24, 48, 72 horas, permitir que el pozo fluya hasta la estabilización, dicen que acá la presión dinámica 5, ¿no?, para el caudal 5 extendido, tiende a la estabilización, ¿no? Y luego dice, la recomendación es cerrar el pozo, ¿no? Cerrar el pozo hasta que de nuevo recupere, ¿no?, recupere la presión de reservorio. Eso es básicamente, ¿no?, el ensayo del pozo isocronal. Fíjense ustedes que yo acá le traigo, digamos, para que ustedes no se imaginen tanto, sino que vean un poquito más, ¿no? Nosotros tenemos acá, ¿no?, hasta aquí, ¿no?, hasta esta brida, nosotros tenemos lo que es el wellhead, y de aquí para arriba tenemos el Christmas tree. Nosotros tenemos acá arriba de la última, la colgadora de tubing, nosotros tenemos la válvula maestra, una sobremaestra, ¿sí? Y tenemos, ¿no?, tenemos una cruz, ¿no?, en la cual derivamos generalmente dos salidas, ¿no? Acá, si bien es cierto que acá está dibujado solo una salida, generalmente son dos salidas, ¿no? Y aquí, después de la última válvula, lo que se hace es se empalma, ¿no?, esto, y la otra línea que sale de acá, se empalma lo que se llama la omega de surgencia, ¿no? Y aquí donde yo le decía que por un lado está puesta la choke valve, que sería esta, ¿sí? ¿No? Con el sentido de flujo viene por acá y pasa por acá. La regulación se hace a través de esta manija de arriba, ¿no? Entonces, esta figura que está acá no es representativa de este esquema, ¿sí? En todo caso, esto tendría que estar puesto para el otro lado, vendría por acá la dirección de flujo y saldría por acá, ¿no? Y saldría por acá. Pero, digamos, a los fines de mostrarle, era la idea que acá existe un orificio, ¿no? Esta superficie cónica con este regulador, lo que hace es, ¿no?, con un avance regulado o 1/64, lo que se va haciendo es cerrando o abriendo, ¿no?, esta sección para que pase más o menos caudal. Y del otro lado, ese es del lado de una rama, y del otro lado de la rama, lo que se hace es se monta una válvula de orificio fijo como esta, ¿no?, que tiene, ¿no?, un orificio. Esto que está acá inserto es un orificio, el cual es removible, ¿no? Acá tiene una tapa, luego de presurizar, luego de cerrar acá agua arriba y agua abajo, ¿sí?, o agua abajo y agua arriba según el gráfico ¿sí?, lo que hacemos es, generalmente tiene una forma de despresurizar, generalmente por acá,
sacamos la tapa, ¿sí? O sea, hemos cerrado aquí y aquí. El pozo está sin movimiento, ¿no? Cuando hacemos cambio de orificio. Sacamos este orificio, y para el caso del ensayo isocronal, sacamos el orificio 1 y ponemos el orificio 2, que tiene mayor sección de pasaje, lo cual, ¿no es cierto?, redundará en un mayor caudal de circulación, ¿no? Pero esa es la operación, ¿no? Cuando se pone a producir antiahora, de nuevo, se cierra acá, se despresuriza hasta cero, se abre esta tapa, se retira ese orificio y se coloca otro orificio. Así, todas las veces que lo requiera el programa de orificios, ¿no? De ensayo. Bien. Bueno, generalmente acá, ¿no? Fíjense ustedes que tenemos entonces, esto es lo que sería la omega de surgencia, esta es la choke valve, esta, ¿no? La válvula de orificio regulable, ¿no? Acá tenemos la válvula de seguridad de superficie, ¿sí? Y generalmente acá lo que tenemos es el lubricador, ¿no? Acá arriba, ¿no? Arriba de una válvula que hay acá, tenemos lo que se llama válvula de lubricador. Generalmente acá monta la compañía de Slickline, Warline, ¿no? Cold tubing para hacer distintas operaciones en el pozo. Visto, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Esto sería un Christmas tree, ¿no? Bueno, tenemos acá gate valves, ¿no? Para lo que es todavía el tubing head. Tenemos una válvula de seguridad de superficie. Tenemos acá, ¿no? Una cruz, ¿no? Y en esta tenemos para montar dos válvulas. Fíjense, acá hemos montado una válvula, la cual haría de maestra de maestra, ¿sí? ¿Sí? Con esta cerramos el pozo, ¿no? Y no dejamos que fluya hacia ninguno de estas dos laterales. Generalmente aquí tenemos dos gate valve, ¿no? Una va al orificio regulable, ¿no? Y de acá va la omega de surgencia, y otra va al orificio fijo, ¿no? Y también salen estas dos líneas, la que sale de acá y la que sale acá, salen, después se unen y van hacia lo que es una válvula que está en la cabecera del flow line. ¿Sí? Pero bueno, lo que le quería mostrar, bueno, es que generalmente entre las dos, ¿no? Se prefiere operar sobre la válvula del orificio fijo, ¿sí? Si esta no tuviéramos, hacemos esta, ¿no? Pero realmente es mejor siempre operar con orificio fijo, ¿no? Porque generalmente esta, ¿no es cierto?, puede tener una descalibración, ¿no? Y si tenemos una descalibración puede que no estemos llegando a la sección que queramos para obtener el caudal que queramos y la presión que queramos. Entonces, ¿sí? Para evitar esa posible imperfección, lo que generalmente se hace es se parte de orificios calibrados, fijos, de una válvula fija, lo cual me asegura, ¿no? Me asegura precisión en las medidas. Bueno, acá se puede ver, ¿no es cierto?, en la forma del sistema de producción, lo mismo, ¿no? Donde vamos a estar, digamos, donde vamos a estar maniobrando u operando es sobre este choke, ¿no? Y este choke, a medida que si ponemos un orificio chico primero, está bastante contrapresionado, ¿no? O sea, lo que hace es, cuando nosotros choqueamos acá, lo que hace es levantar presión, levanta presión acá el wellhead, levanta presión la boca, el fondo de pozo, ¿sí? Y esto produce un cierto caudal. Y a medida que nosotros liberamos, ¿no?, esta sección, pues, liberamos la sección de pasaje en el choke, lo que vamos haciendo es que el pozo produzca más caudal, ¿no? Pero a su vez la presión va bajando, ¿no? O sea, en principio vamos a tener, con orificios pequeños vamos a tener bajos caudales y alta presión, y a medida que vaya aumentando la sección del pasaje,
vamos a ir teniendo mayores caudales pero menores presiones. ¿Sí? Acá pasamos a un siguiente ensayo, que es el flow after flow, ¿sí? El flujo y después del flujo. Este ensayo comienza con la condición de que el pozo debe encontrarse cerrado. Eso no lo decía dentro ni del isocronal, ni del ensayo convencional o de contrapresión. ¿Sí? Para este ensayo, condición inicial, pozo cerrado. El ensayo se realiza por diferentes diámetros, lo mismo, ¿no? Para lo cual se colocan orificios, chocos trianguladores. Cada cambio de orificio requiere que el calor y la presión deberán encontrarse estabilizados. O sea, antes del cambio del orificio, el caudal y la presión deben estar estabilizados. ¿Sí? Condición que puede demandar una considerable cantidad de tiempo. No sabe, todo depende de la permeabilidad del yacimiento del reservorio. Un pozo es usualmente considerado estable si la presión no cambia durante un tiempo de 15 minutos. ¿Sí? Entonces, es una guía. ¿Sí? Si la presión no cambió durante 15 minutos, ¿no es cierto? Para estos autores, el pozo está estable, se ha estabilizado, ¿no? Y podemos decir que si no han cambiado durante ese tiempo ni la presión ni el caudal, ¡pum!, tomamos esos valores, ese par caudal-presión para representarlos, ¿no? Una vez obtenida la estabilización, se mide el caudal y la presión de fluencia. Luego se cambia de orificio y el procedimiento se repite varias veces. Usualmente en pozos se ensaya por 4 orificios diferentes. Luego del ensayo por 4 orificios, el pozo se cierra para determinar parámetros del reservorio. Los ensayos pueden ser realizados a caudal ascendente o descendente. En el siguiente gráfico se puede observar un ensayo a caudal ascendente. Bien. ¿Sí? Este es el flow of the flow. ¿Sí? Entonces, espérenme un ratito. Hagamos un break de 5 minutos. Chicos. Bueno, Hola. profe. Bien, sí. Sí, sí. Bien, bien.
Hola, volvemos. Sí. Bueno, sí, algo pasó con el otro apunte que no tenía la figura correcta, pero bueno, vamos a tener las figuras que están en el libro de Kermit Brown. En una secuencia normal, o sea, con orificios crecientes o caudales crecientes, ¿sí? Tenemos entonces caudal y presión, ¿no? Entonces, este es el ensayo del flow out the flow, caudal en miles de pies cúbicos por día, ¿sí? Fíjense ustedes que acá lo que hace el autor muestra, ¿no es cierto?, efectos de Welborn Storage, ¿sí? Que los efectos de Welborn Storage tienen que ver con el efecto de almacenamiento, ¿no? En este caso, cuando uno cierra la superficie, inmediatamente no cesa el caudal en la formación, ¿no? Toma tiempo para que esa perturbación viaje desde la superficie hasta el fondo y se quede el pozo de condiciones estáticas. Lo mismo cuando se abre, ¿no? Cuando se abre, lo primero que sale es lo que se llama el wellbore storage, o sea, el gas almacenado en pozo, ¿no es cierto? Que no es el resultado no es la producción instantánea del pozo, sino que es un gas acumulado posterior al cierre y que se ve como si produjera. Por lo tanto, lo que hay que esperar o tener en cuenta es que los primeros tiempos ¿no? Los primeros tiempos después de abrirse un pozo, el caudal va a venir alto por este fenómeno y después se va a tender hacia la estabilización, ¿no? Va a tratar de estabilizarse, o sea, se van a presentar los valores reales de producción del pozo, hasta que vamos hacia la estabilización del caudal y la presión, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ve? Fíjense ustedes que si se consideran los efectos de Welborn Storage, el caudal comienza de acá, ¿ves? No comienza desde cero, comienza desde acá, ¿sí? Este caudal que está acá, ¿sí? Y se estabiliza aquí. En cambio, si tenemos en cuenta, o no tenemos en cuenta este efecto, y consideramos solamente lo que está produciendo el pozo, debería ir desde cero y tender hacia la estabilización en este punto, ¿no? Acá se cambia orificio, con un orificio más grande, ¿sí? El caudal aumenta, ¿no? Y así va, ¿no es cierto? De caudal 1 al caudal 2, al caudal 3 y finalmente el caudal 4, ¿sí? O sea, a los efectos digamos, de los caudales crecientes, solamente tengamos en cuenta, ¿no? La línea de trazo, porque con lo otro puede ser que nos confundamos porque son, ¿no? Tienen en cuenta los efectos del Welborn Storage. Entonces, estos que son reales, son más intuitivos, ¿no? Los caudales crecientes, que en este caso. Y en el caso de la presión, ¿sí? Parte, ¿no es cierto? Como condición, ¿se acuerdan? Como condición teníamos que partía de un pozo cerrado. Entonces, pozo cerrado, la presión se inicia con la presión inicial, hasta que llega al caudal 1, ¿sí? Caudal estabilizado, presión dinámica de fondo estabilizado, caudal 2, presión dinámica de fondo estabilizado, caudal 3, presión dinámica de fondo estabilizada, hasta un caudal 4, presión dinámica de fondo 4 estabilizado. La presión va bajando porque los caudales van creciendo, ¿sí? Esto sería un gráfico digamos, de lo que está sucediendo con el caudal y la presión para un ensayo flow after flow.
A ver, no sé si vamos entendiendo hasta ahora, ¿sí o no? No hay problema, ¿no? Sí, profe. Es todo muy intuitivo. Bueno, vamos a dejar de compartir acá, vamos a volver a lo que compartimos hace rato. Yo lo que les quería mostrar era dos cosas antes de seguir, que le había preparado, lo había separado, ¿no? Fíjese, ¿no? Este es el choke de orificio fijo. Las cajas por orificio fijo pueden convertirse en ajustables con el agregado de las partes correspondientes. Los orificios calibrados MMA, en este caso, se proveen incremento de 1,64 pulgadas. La máxima medida de orificio es de 1 para caja de 2,16 y de 2 para caja de 3,1 nominal. Se construye en acero cementado con inserto de cerámica o carbono tuteno para mantener su calibración en el caso de erosión, ¿no? o debido a efectos de corrosión. Son fácilmente recambiados mediante llaves de recambio, y a pedido se pueden fabricar orificios de 5 pulgadas. Y en el caso del choke ajustable, ¿no? La caja de orificio ajustable permite variar el diámetro equivalente del orificio en términos de, también, incrementos de 1,64, ¿no? Acá hay algunos diseños, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, este para el caso de una sola salida, ¿no? Entra por acá, sale por acá. Para el caso, ¿no? de que tenemos uniones bridadas en ambos extremos, ¿sí? Podemos agregar acá o algo, ¿no? Un medidor de temperatura, o si no solamente una brida ciega, colocar, el orificio viene por acá y sale por acá, ¿no? Y esto está probablemente, acá ya una válvula gate, ¿no? Una gate valve, y luego también, ¿no? Bridada, y después continúa lo que es la omega de surgencia. Después quería compartirle esto. Esto es un orificio, es una boca de pozo real. Está en un yacimiento acá cercano de Chango Norte. Y fíjense ustedes, ¿no? Tienen la válvula de orificio regulable, el pozo viene de acá, ¿no? Viene acá, hay una gate valve, ¿sí? El orificio es regulable, acá hay otra gate valve, y a continuación, acá está conectado la omega de surgencia, ¿no? Ese de este lado, ¿no? De una de las ramas laterales. Y del otro lado tenemos el orificio fijo, ¿sí? Tenemos una gate valve, otra gate valve, y acá tenemos montado el orificio fijo, ¿sí? En este caso es un orificio Cameron, porque bueno, en esa época se montaban, toda la boca de pozo era Cameron, ¿no? Fíjense ustedes entonces que cuando se quería cambiar el orificio acá, se cerraba acá, ¿no? Se venteaba por acá, y una vez que se venteaba a cero, con esta tapa que es a golpes, se desajusta y se accede al interior donde está el orificio. Se saca el orificio, se monta otro orificio, se cierra la tapa, ¿no es cierto?, a golpes, y luego se abre, ¿no es cierto?, de las dos válvulas para habilitar la producción. Bueno, en el ensayo isocronal modificado, tiempos de cierre y fluencia iguales, ¿se acuerdan? Ensayo similar al isocronal, con la diferencia de que los tiempos de cierre del pozo, tiempo de cierre y tiempo de fluencia o tiempo de producción son iguales.
Esto significa que durante los periodos de cierre del pozo, la presión no alcanza los valores de la presión inicial o presión del reservorio. Fíjense en ustedes, ¿no? Que a medida que, ¿no?, tenemos caudales crecientes de nuevo, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo en pantalla completa. Bueno, tenemos caudal, presión, esta es la presión del reservorio, caudales crecientes, tiempos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 son iguales entre sí, tiempos de producción y de cierre son iguales, T1, T3, T5 y T7 son tiempos de producción, T2, T4, T6 son tiempos de cierre, y todos son iguales. ¿Sí? Eso por un lado, caudales crecientes, tiempos de producción y de cierre iguales, y por otro lado, lo que se ve en la curva de distribución de presiones de durante el ensayo es que luego del cierre, ¿no?, como esto ya se predetermina, que el tiempo de cierre va a ser igual al de producción, ¿no?, se predetermina, no llega a la presión de reservorio, ¿sí? Acá tampoco llega, no llega durante el primer cierre, y a medida que va creciendo el caudal, va alejándose aún más, ¿no?, de la presión del reservorio, ¿sí? Y esta es una característica. Pero, como decía la teoría, ¿no?, aunque los caudales y no se alcance, no sean iguales, y aunque no se alcance la presión a volver a restaurarse a la presión original, lo que importa es que, ¿no?, los periodos sean iguales, porque digamos que esto lo saben los autores, esto garantiza que la afectación del reservorio va a ser la misma, independientemente que no se consigan los mismos caudales, ¿no? Los tiempos de fluencia van a, la igualdad, los tiempos de fluencia van a asegurar que se afecta la misma porción del reservorio. Bueno, acá vamos a entrar a lo que es la determinación de N y C en la ecuación, ¿no?, en la ecuación Q sub 0 igual a C por la diferencia cuadrática entre la presión del reservorio y la presión dinámica de fondo, elevado a un coeficiente E, ¿no? El exponente N se puede calcular gráfica y analíticamente. Gráficamente, ¿no es cierto? Acá tenemos un gráfico doble log, ¿sí? Tenemos el logaritmo de la diferencia de presiones y el logaritmo de Q, ¿sí? Lo que se puede hacer es, como la tangente es igual a la inversa del coeficiente N, ¿sí?, la tangente de este ángulo, lo que hacemos es N igual, ¿no?, acá como está acá, ¿no?, en este caso, para el caso de un ensayo efectuado con orificio de diámetro creciente, N será logaritmo de Q sub 2 menos Q sub 1, logaritmo de Q sub 1, sobre el logaritmo de la diferencia de presiones cuadradas para un valor menos, porque tomamos entre dos valores, ¿no? Por ejemplo, tomamos con este valor y este valor, vamos a tener dos valores de diferencia de presiones, diferencia cuadrática de presiones, y dos valores de caudales, ¿sí?, que están acá, ¿no? Pero, digamos, si encontramos la tangente de este ángulo sería, ¿no?, diferencia de presiones, diferencia de caudal, pero como el n es la inversa de la tangente, entonces, ¿sí?, se invierten los valores en la ecuación. Generalmente, para que los resultados sean rápidos, lo que se eligen son ciclos, ¿no? Generalmente, cuando se elige cuando se define el logaritmo de Q, ¿sí?, los valores de logaritmo crecen de derecha a izquierda, ¿sí? Si por ejemplo acá tenemos, ¿no?, por ejemplo acá tenemos 10 a la segunda, y acá tenemos 10 a la primera, entonces el logaritmo decimal de 10 a la segunda menos el logaritmo de 10 a la primera es 2 menos 1, 1, entonces todo este
el denominador va a estar reemplazado por el número 1, entonces el resultado va a ser directamente la diferencia entre estos dos logaritmos, ¿sí? Lo cual, digamos, hace que el cálculo sea más directo. Si tomamos un ciclo, dice acá que lo está explicando, ¿no? Igual a 1, entonces n se obtendrá restando logaritmo de q sub 2 menos q sub 1, siendo q sub 2 y q sub 1 los caudales correspondientes a los puntos 2 y 1 respectivamente, separados por un ciclo de valores de las diferencias cuadráticas de presión. Una vez determinado n, debemos trazar la recta indicativa del caudal estabilizado, ¿sí? O sea, a partir del punto E con los datos del caudal y presión estabilizada. Entonces, fíjense acá, ¿no? Si tangente del ángulo era 1 sobre n, entonces n es 1 sobre la tangente. Entonces calculamos C, ¿no? Y C, ¿sí? Es igual por pasaje de términos Q dividido la diferencia de cuadrática de presión dividido elevado a la n. Como el n ya lo calculamos, porque antes teníamos dos incógnitas y una sola ecuación, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos el valor de n. Tenemos el valor de Q, tenemos el valor de la presión y calculamos el C, ¿sí? Entonces con el valor de C, ¿no? Y el valor de n, lo que hacemos de nuevo, volvemos a esta ecuación, la ecuación de caudal, ¿no? Caudal es igual a C por esta diferencia cuadrática elevada a la n, ¿sí? Entonces dándole distintos valores, perdón, ¿no? Distintos valores a la presión dinámica de fondo, podemos tener distintos caudales, ¿sí? Distintos caudales, y podemos armar una tabla. Y con esa tabla, ¿no? Acá está, ¿ves? Caudal de gas igual a C por la diferencia cuadrática elevada a la n. N tenemos, C tenemos, y le damos valores a PWF y obtenemos distintos valores de caudal de gas. Y podemos tener, ¿no es cierto?, la IPR para este ensayo, ¿no? Ahí veamos un ejemplo de curva IPR. Calcular el potencial absoluto de flujo a pozo abierto, el AOF, la constante C y N, y grafique la IPR de los siguientes datos de ensayo de pozo, flow out flow. Establecer la presión del reservorio entre 1050 PSI y permitir que la PWF varíe, ¿no? De acuerdo a esta tabla, ¿no? Para un caudal igual a 0, 3050, o sea, esta es la presión estática, la presión del reservorio, caudal igual a 0, hasta una presión dinámica de 2818, que me permite producir 10.350 miles, o sea, sería, acá está en 10.000, sería 1.000.000 de metros cúbicos por día, ¿no? 1.000.000 de metros cúbicos por día de gas, para este decremento de presión. Entonces lo que hacemos es, graficamos en una tabla el caudal de gas, ¿no? En millones de pies cúbicos por día, la presión en PSI, y calculamos el PWS al cuadrado, la diferencia entre PWS cuadrado y la PWF cuadrado. ¿Sí? Tenemos estos valores. ¿Sí? Acá tenemos, encontramos que para dos ciclos, ¿no? Acá, por ejemplo, no sigue en este doble gráfico log-log, ustedes lo que van a hacer es van a encontrar, ¿no?, que está creciendo de izquierda a derecha, ¿no? Desde punto 1 a 1 a 10 y así está creciendo. Claramente, los autores americanos recomiendan que hacer, ¿no es cierto?, este gráfico, que la escala logarítmica crezca de derecha a izquierda. Acá está creciendo de izquierda a derecha. Tenemos el caudal entonces de millones de pies cúbicos día y la presión, ¿no?, dada por la diferencia cuadrática de la presión. La pendiente encontramos dos puntos,
¿no? 2 ciclos, 10 y 1, por ejemplo, encontramos, ¿sí? Los valores de presión, ¿no? O lo mismo. Logaritmo de 10 menos el logaritmo de 1, ¿sí? 132.000 menos los 92.050, 92.500, perdón. Son presiones al cuadrado, y estos son, en el eje de abscisado son un ciclo y el siguiente ciclo, ¿no? Porque esto es 1 menos 0, 1. Entonces encontramos, ¿no es cierto?, la pendiente igual a 1,5, perdón, 1,15. Y como el n es la inversa de la pendiente, el n vale 0,866. O sea que un 0,866, ¿qué me dirá? ¿Que es un flujo más turbulento que laminar o viceversa? Pregunta para ustedes. Más turbulento que laminar. 0,5, ¿qué era? ¿Turbulento o laminar? Turbulento. Turbulento. Y el 0,866 está más cerca de 1 que de 0,5, ¿no? Ah, sí, sí. Correcto. Entonces sería más laminar que turbulento, ¿no? Sí, gracias. Eso es lo que nos dice, digamos, el valor, ¿no? Pero bueno, no es definitivo también, es una referencia, ¿no? Entonces, ya calculamos N, ahora vamos a calcular C, ¿sí? Y C es el caudal de gas, ¿no? Por ejemplo, para un valor de caudal de gas, ¿sí? De 1.19, ¿sí? Y es 3.050, que es la presión del reservorio, menos 3.032, que es la presión para ese caudal, ¿no? 3.050 al cuadrado menos 3.032 al cuadrado, me da el C como 5.15 por 10 a la menos 5. Entonces ahora, el caudal es igual a C, ¿no? C por la presión del reservorio al cuadrado menos, ¿no? Para encontrar el AOF, ¿cuál es el AOF es la presión mínima? En este caso es 14.7 PSI, que es la presión atmosférica, ¿no? Elevado al N, al valor de N. Y eso nos da que el caudal de gas, o el AOF, es de 55.8 millones de pies cúbicos por día. ¿Se entendió? ¿El cálculo? Sí, ¿no? Pavita. Sí, profe. Bien. Hay uno solo que habla del nombre de todo, ¿no? Yo como ese siempre dice sí, sí, yo sigo nomás, ¿no? Después no me digan la otra, yo no dije, yo no hablé, ¿no? Él lo va a explicar después, profe. ¿Ah? Él nos va a explicar después. Ah, bueno, ese problema de ustedes. No me meto yo ahí. Bueno, y lo que hacemos a continuación, porque eso es lo que nos pedían, ¿no? Poder encontrar los datos del ensayo y después, ¿no es cierto?, graficar la IPR, ¿no? En un ensayo flow to flow. Y para encontrar la IPR o dibujar la IPR, lo que vamos a graficar es presión dinámica de fondo versus caudal, ¿sí? Y para ello tenemos que encontrar una tabla, ¿sí? Y la tabla la vamos a hacer utilizando el caudal de gas igual a este, caudal de gas igual a el C por la presión del reservorio, ¿no? Menos una PWF. O sea, vamos a tener que darle distintos valores de PWF en todo el rango, o sea, de 14.7 a 3.050 para encontrar los diferentes caudales. Cosa, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos acá, ¿no?
Para 3050 el caudal es 0, y para 14.7 el caudal es 55,8 millones, que es el valor que calculamos acá, 55,8 millones. ¿Sí? Y tenemos todos los valores intermedios, ¿no? 3050, 2400, en prácticamente cada 800 PSI, ¿sí? Hacemos las diferencias, los cálculos, y estos valores luego los graficamos en un gráfico de coordenadas cartesianas, ¿sí? Y nos da esta curva hiper. ¿Sí? Y bueno, de esa manera hemos por un lado, ¿no?, hecho el desarrollo a partir de los datos de un ensayo flow-to-flow. Hemos encontrado el valor de N, el valor de C. Hemos encontrado el valor de AOF, el máximo potencial abierto, a flujo abierto, ¿sí? Y con esos datos, ¿no es cierto?, nos armamos la tablita de presiones versus caudales, presión dinámica versus caudales de gas en este caso, y esto nos permite construir la curva hiper. ¿Está bien? Sí, no parece complicado esto, profe, ¿no? ¿Cómo? Si tenemos los datos, no parece complicado hacerla. No. Si se le dan todos los datos, lo único que tienen que hacer es no errar en los cálculos solamente. Ujú. Por ahí un poco la estimación del cuándo está cercano al N, ¿no? A partir no sé si va a ser de 7, de 8, No, 0, 0, 7, pero escúchame, el valor de N, si toma valores cercanos a 0,5 a 1, a vos te dice qué tipo de flujo tenés, pero digamos, no afecta en el resultado, digamos. no va a afectar, solamente, Ujú. digamos, va a afectar de tu razonamiento desde el punto de vista cualitativo, decir, a ver, yo estoy en flujo turbulento, bueno, probablemente tenga mayor caudal de gas, un yacimiento más, ¿no es cierto?, de mayor potencial que un yacimiento que tenga un flujo laminar, ¿no? O sea, Claro. intuitivamente, digamos, yo hago ese tipo de razonamiento nada más, pero después, digamos, para llegar al valor de la IPR, que es lo que realmente importa, encontrar los valores de N y de C no son una condición en esto de la condición necesaria y suficiente, ¿no? No son Bien. los objetivos del análisis. Son valores, ¿cierto?, intermedios que nosotros necesitamos para encontrar el AOF, ¿no? Y después armar nuestra tabla de relaciones entre la presión dinámica y los caudales, construir la IPR, que es lo que realmente interesa, ¿no? Porque vos fíjate que, en definitiva, ¿no es cierto?, si vos lo hacés al ensayo, por ejemplo, un flow-to-flow, lo hacés como dice la técnica, que hay que hacerlo, ¿no es cierto?, y registrás todos los valores, ¿no? Todos los valores de presiones y caudales estabilizados. Lo registrás, ¿no? Y lo pones en esta curva, ¿no? Lo pones en esta curva y trazás una recta que ligue los puntos, ¿no? Y que después puedas encontrar los valores de N y de C, ¿no? Ahí no termina el resultado, porque estamos en la parte intermedia, ¿no? El resultado termina cuando hacemos esto, porque en realidad lo que yo quiero tener es una relación entre las presiones y los caudales, porque eso me va a dar la productividad de mi yacimiento, de mi pozo. Y eso es lo que realmente me interesa, conocer la productividad. Profe, y de acuerdo a lo que mostraba con relación a Vogel, ¿esto va a ser más real que Vogel? O sea, vi que en el primer gráfico que nos mostró había una diferencia en la curvatura, que siempre daba un No, poco más que Vogel. lo que pasa es que Cvetković hizo un trabajo suplementario de Vogel, ¿no? Vogel, digamos, es como que, y tampoco fue Vogel,
que Vogel trabajó sobre ya unos resultados de investigaciones, ¿no? De análisis de datos que habían comenzado otros autores antes, y él, ¿no es cierto?, su desarrollo o su aporte, digamos, a esta industria ha sido desarrollar esas dos curvas, ¿no? Primero la curva dimensional de relaciones de caudales y presiones adimensionales, el cual nos permitía, ¿no es cierto?, obtener de forma gráfica un caudal máximo para un sistema particular, y además encontrar una relación entre presión y caudales, ¿no? Después llegó Standing y trabajó sobre la base de Vogel, porque Vogel le hizo, bueno, dijo, bueno, esto va a funcionar únicamente para sistemas flujo laminar, sistemas homogéneos, skin F igual a 0, o sea, no hay daño, ¿no? Digamos, hizo de su estudio, lo definió y lo puso, ¿no es cierto?, con unos márgenes, y después realmente se encontró después que el trabajo de Vogel había sido significativo, porque aún para otros sistemas, trabajando para otros sistemas, que ya se escapaban del laminar, ¿no?, del flujo monofásico, y entraba a tener un poco de daño, encontraron que los resultados, versus los que había diseñado inicialmente Vogel, había una diferencia del 10%, ¿sí? Como promedio, ¿no? Entonces dijeron, es un buen método. Si nosotros lo que queremos es tener, digamos, medidas las productividades con ese porcentaje de error, a nosotros nos sirve, y es por eso que todavía hoy en los distintos software, ¿no es cierto?, que nos permiten predecir, por ejemplo, los distintos software, no me acuerdo en este momento, pero que si Pipesyn, algunos desarrollos de Schlumberger, de otras compañías, ¿no? Uno va e ingresa los datos y te da volumen, y uno lo hace ¿no es cierto?, por Vogel, siguiendo la metodología Vogel, y encuentra valores muy, muy parecidos. Entonces, ¿qué es lo que uno llega a decir? Bueno, Vogel no estaba tan errado cuando estableció su método, y ni siquiera Vogel imaginó que su metodología iba a utilizarse bastante, aún hasta nuestros días, ¿no? O sea, fue un aporte bastante significativo. Sea que copió o que agarró algo y le terminó de dar forma, el aporte de Vogel ha sido fundamental. Bien, profe. Bueno, chicos, llegamos hasta acá, y en la próxima vamos a entrar a la próxima clase. Vamos a entrar a ver el ensayo de fluencia o drawdown, y el de build-up, que tiene un desarrollo analítico un poco más importante que estos. Así que bueno, y con eso estaremos terminando lo que es evaluación de formaciones, y después pasaremos ya a... no, después vamos a terminar la parte de standing, que no terminamos, y recién estaremos pasando al tema 3 de la unidad la unidad 3 de la matriz, o del programa de perforación, de producción de hidrocarburos y instalación de superficie. Ok, profe. Bueno, listo, a ver. Dejo de compartir, pues yo ni sé cuánto hay. ¿Cuánto habemos? 38. ¿Ha visto que ya hay cada vez menos, no? Sí, vamos a llegar a terminar más o menos 20 de todos. 15. Y peor el domingo 15. cuando pierda River vamos a hacer menos. No va a haber ¿Ah? ningún hincha de River. No, si pierde el River la semana que viene no hay clase, ¿no?
Y menos voy a enseñar para los bosteros, menos. Estamos complicados, profe. Sí. Como A eso, varios, lo bro. voy a eso lo voy a perseguir. Para probarlo. A ver, ¿quién es hincha de Boca? Levante la mano. Así lo anoto acá en mi libretita. Hondarraga, ¿quién va a ver? Vélez, Mariño, están, pero mal ustedes, ¿no? Yo diría que vayan haciendo apuntes para el año que viene. No, profe, qué mal. Y los restos son de River todo, ¿no? Hay algunos que se están vendiendo, se me hace, ¿eh? Sí, profe. San Lorenzo. Ahí uno levanta una mano grande, mira, diciendo, ya sé. Bueno, chicos, listo, son todas bromas esto, ¿no? El tema pasional ese de fútbol, ¿no? Que quede ahí nomás en la cancha. Así que bueno, yo voy a... ¿la anterior clase la subí o no? La del martes. Esa no, profe. ¿No? Sí me la pasaron, yo me olvidé de subirla. Yo mañana estoy todo el día en el campo, si no la subo mañana, la subo el sábado, como así también voy subiendo los archivos Word, todo eso que les prometí la clase pasada. ¿Sí? Lamentablemente este sábado no podré dar consulta porque tengo cita con el médico, así que ya lo dejaremos para la semana que viene. ¿Ah? Perfecto. ¿Ah? Listo, profe. Bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos encontraremos cuando nos encontremos. Buenas Bueno, noches, profe, profe. gracias. Suerte en el partido. Buenas noches, profe. Yo Gracias, no profe. necesito ninguna suerte, los jugadores son los que necesitan. No sé, yo ¿Quién soy me de San habló? ¿Quién me Lorenzo, cargó? A así que- ver, ¿quién me cargó? Edmundo, Edmundo güey. Guillermo Moya. ¿Ah? Edmundo. Yo soy de San Lorenzo, así que no sufro de eso. Está salvado. Quiere que gane Boca, dice el mundo. Sí, el Bambino Veira lo Bueno, tiene a mí me da amenazado. lo mismo, la verdad que ¿No? solo tenemos una copita nomás de... Che, Guillermo, Sí, el Bambino Veira lo tiene amenazado a ustedes, ¿no? es famoso, ¿viste? El historial que tenía. Bueno, perfecto. Bueno. Muchas gracias y buenas noches. Chao, saludos, buenas noches. Buenas noches para todos. Chao, chao. Buenas noches Buenas para todos. noches.